Mis amados hermanos, Dios es bueno en medio de todo. Estoy aliviado de que no somos nosotros nada más, que es todo el mundo. Pero es probable que usted no me crea. Pero hoy ha sido un testimonio para mí de la providencia de Dios, esto que está sucediendo ahora. Porque aunque no lo crean, tiene que ver con lo que vamos a estar conversando. ¿Okay? Tenemos el templo en relativa oscuridad y es el tema, de hecho el título del mensaje: luz en medio de la oscuridad. Y mi intención es que podamos inclusive ver cómo a veces damos por sentado la luz sobre o despreciamos la luz y nos damos cuenta del valor de la luz precisamente en momentos de oscuridad. Ustedes pudieron leer el texto de esta mañana, conocido, muy utilizado junto con Isaías 7:14 estos días. Y bueno, mi intención, mis amados hermanos, en este tiempo, en esta mañana, que meditamos en nuestro Señor, que podamos entender, y sobre todas las cosas, si hay una palabra que quisiera que recuerden en esta mañana, aún mañana, es recordar, la importancia de recordar. Estemos orando, hermanos. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra. Padre, en tu providencia tú has dispuesto las circunstancias en las que nos encontramos. Y te pedimos, Señor, que nos guardes de distracción, que de alguna manera, Señor, podamos obviar en nuestros corazones la calor y que podamos enfocarnos en ti y en tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos hables, ilumina tu palabra a tu pueblo, danos ojos para ver y oídos para oír. Y como siempre ruego en humildad, Padre, no permitas que los labios de tu siervo sean impedimento para tu palabra infalible, en Cristo Jesús. Amén. Rogamos por edificación y salvación, inclusive, mis amados hermanos. Probablemente esta frase les suene: alumbra tu corazón y sueña con ilusión. Si les parece familiar, ese fue el nombre que se le otorgó al desfile navideño de este año en el municipio de Panamá, el organizado por el municipio de Panamá. Y debo reconocer, mis amados hermanos, que el nombre o lema de la actividad me hicieron recordar precisamente la premisa que quiero abordar hoy: la importancia de recordar para el pueblo de Dios. Porque sin duda alguna, el Señor nos enseña en su palabra, inclusive en la parábola del sembrador, los afanes del siglo en los que nos encontramos, entre otras cosas, tienen en sí la facultad de hacernos estériles a la palabra de Dios, ahogar la palabra de Dios. Nuestras mentes débiles, nuestras mentes caídas, tienden a desviarse de lo que es verdaderamente importante. Y en esta fecha particularmente lo es, porque nosotros no sabemos el discurso, ¿cierto? Jesús es la Navidad, decimos, y es cierto, amén. Conocemos los versículos. Isaías 7:14, la Virgen concebirá. O el que leímos hace un momento, Isaías 9:6, hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Lo conocemos, lo sabemos, todos los años es lo mismo. Y por ende tendemos a trivializar, tendemos a restarle importancia a lo que es
verdaderamente importante. Permítame ponerle un ejemplo. El autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, él hace un ensayo con respecto a lo que significa para él la Navidad. Y su contexto es la Gran Bretaña del siglo XX. Y él describe en su ensayo que para él hay 3 Navidades. La primera es un festival de corte religioso, el cual todos los cristianos, como estamos haciendo hoy, dado su importancia, debían observar. Esa era la primera Navidad para él. Pero yo quisiera llamar su atención a la segunda y la tercera. La segunda Navidad, según Lewis, tiene una compleja conexión con la primera. Sin embargo, esa compleja conexión es holgada y es más que nada un popular día feriado que se ha vuelto una ocasión para la alegría y la hospitalidad. Y la tercera Navidad, probablemente ya se la pueden ir imaginando, es la Navidad del consumo, la del negocio comercial. Y en el caso de Lewis, esta era la peor por lo agotador de la temporada, el sistema de los intercambios de regalos de la época. Hablaba con algunas hermanas esta mañana y la frase es que hoy o esta semana fue de trajín, porque es la temporada. La temporada lo tiende a demandar. Todas estas cosas tienden a desviarnos de una manera u otra de lo que es verdaderamente importante. Lewis tenía un problema con la tercera y no tanto problema con la segunda Navidad. Me recuerda un poco a mi papá, porque mi papá nos decía que le encantaba la temporada navideña porque es el único o la única época del año donde todo el mundo, independientemente de tu cosmovisión o tu entendimiento de la vida, todo el mundo trata de ser buena gente. Esa es la palabra, esa es la definición. Tratamos de ser alegres y de compartir unos con los otros. Ahora, debido a lo que mencioné con respecto al efecto que pueden producir los afanes del siglo, mi intención en este mensaje, mis amados hermanos, es un llamado a que se guarden tanto de la segunda como de la tercera Navidad, ya que tanto la segunda como la tercera Navidad, ambas están privadas de Cristo. Les falta Cristo. Gracias, hermano. De hecho, mis amados hermanos, puede que usted y yo, con buenas intenciones, estemos pensando en la primera, pero nos vivimos o nos estamos moviendo en la segunda o en la tercera Navidad. Puede ser que aun cuando pensemos en la primera, estemos celebrando igual que el mundo. Para algunas personas, la celebración es una ocasión donde la encarnación o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se convierte en un medio, no un fin, sino un medio para celebrar un feriado. Permítame citar, por ejemplo, al pastor Alistair Begg. Dice en esta misma línea: algunas personas disfrutan de las festividades navideñas mientras permanecen indiferentes a Jesús. Y mis amados hermanos, es de eso que quiero guardar el corazón de la iglesia. Que no nos olvidemos realmente cuál es el propósito de la celebración, de la razón del por qué estamos aquí. Ahora, yo sé lo que usted está pensando. Puede que usted diga: pastor, eso que usted dice es imposible. Eso no puede suceder. A nadie se le puede pasar por alto, y menos a una iglesia, la celebración del Hijo de Dios hecho carne. Puede que usted me diga que es imposible. Sin embargo, le voy a probar hoy que lo es. De hecho, conozco del caso de una congregación, no es relevante decir nombres, que corrió
la celebración de hoy, del Día del Señor, para el día de ayer. La corrieron para ayer. ¿Con qué propósito? Para que hoy los miembros no se vieran obstaculizados, precisamente para celebrar la segunda y la tercera Navidad. Imagínense, mi amado hermano, el celebrado Cristo, el homenajeado, quien, como vimos en el cuarto mandamiento, nos manda a guardar el día del Señor. Una congregación le dijo: aguántate ahí, te vamos a acomodar en este espacio donde hay espacio para ti, y el día del Señor lo vamos a usar para estar alegres y ser amables, y lo vamos a utilizar para el consumo. Es por eso, mis amados hermanos, que es importante recordar el propósito de la temporada. A algunos no nos gusta que nos recuerden cosas, a algunos nos molesta hasta que se nos olviden las cosas. Esa es la realidad. ¿Y cuál es mi tesis, mis amados hermanos? El profeta Isaías proclama un mensaje de esperanza a un pueblo precisamente sumido en la oscuridad del juicio de Dios por el pecado. ¿Qué vamos a hacer con este texto? 7 cortos versos. Vamos a ver que la profecía de Isaías, sin lugar a dudas, nos recuerda que sin la encarnación, nuestra incapacidad de alumbrar nuestros propios corazones es absoluta. Y también veremos que sin la encarnación, toda ilusión, todo sueño es inútil. Inútil hasta lo más profundo. ¿Cómo lo haremos? Viendo primero un pueblo en tinieblas, un pueblo iluminado. Después veremos los efectos de la luz sobre ese pueblo, y luego veremos, para concluir, la identidad de la luz. Y hablaremos primero entonces del pueblo en oscuridad. Isaías 9:1, pasaje conocido por algunos, entra con un mensaje bonito, consolador e inclusive esperanzador. Note lo que dice el versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es un pasaje de esos de contraste, como les mencioné, entre el juicio de Dios y la gracia de Dios. Un mensaje consolador, un mensaje esperanzador para un pueblo en angustia, un pueblo en intranquilidad, causado por una terrible amenaza de desgracia. Ahora, las palabras del versículo 1 parecen indicar que esa angustia no sería ni definitiva ni permanente. Sin embargo, es importante que usted y yo podamos reconocer, mis amados hermanos, que un mensaje consolador solamente tiene sentido o solamente es necesario cuando hay algo que consolar. Y aquí veremos el contraste con el profeta Isaías. ¿Cuál es la necesidad del consuelo? ¿Cuál es la razón de la oscuridad aquí descrita? La oscuridad, la angustia que aquí vemos es resultado de lo que Dios define en la palabra o en este texto en particular como oscuridad. Ahora, hermanos, ¿qué es la oscuridad? Obviamente la oscuridad en su sentido más literal es la ausencia de luz, la falta de luz. No obstante, cuando usted ve oscuridad en la escritura, no siempre se refiere a la ausencia de luz de manera literal, sino que hay un amplio espacio de metáforas para lo que es la oscuridad.
En este caso particular, mis amados hermanos, se puede referir a la calamidad o al desastre, y también puede referirse a la condenación. Hay un factor adicional, no solamente calamidad y catástrofe o condenación, sino que también puede referirse a una inclinación al mal. Todas estas definiciones metafóricas que les he dicho, mis amados hermanos, están involucradas en el texto. De hecho, el rostro de la calamidad o el rostro del desastre aquí son los asirios. Los asirios, el imperio asirio fue un instrumento para juzgar al pueblo de Dios. Y en este caso particular, como leímos en el versículo 1, la región norteña de Israel, la región de Zabulón y Neftalí. Eso sería el principio, porque el final inclusive incluiría a los babilonios, quienes finalmente exiliarían a todo el pueblo de Dios. Acompáñenme a Isaías capítulo 8, versículo 21, y veremos cómo se nos describe la oscuridad. Versículo 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, ¿qué harán? Se enojarán y maldecirán a su rey y a Dios, levantando el rostro en alto. Versículo 22. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. A esas tinieblas en las que se refiere el capítulo 9, versículo 1. Y veremos, hermanos, que las tinieblas aquí no son producto del azar. Les decía a los hermanos esta mañana en escuela dominical que la profecía no es un acto de adivinación, sino que es un acto de proclamación. Y Dios, a través del profeta, está anunciando a su pueblo que Él iba a apagar la luz, que iba a desconectar la conexión, valga la redundancia. Se quedaban sin luz. El profeta Isaías, si lo recuerdan bien, tuvo 40 años de ministerio durante los reinados de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su ministerio fue un ministerio difícil porque le tocó proclamar el juicio de Dios. Hoy en día la proclamación no es tan difícil para los que se llaman profetas, porque hoy es todo que el Señor está contigo, estás bendecido y en victoria, tú eres especial, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Eso no le tocó a los profetas. A los profetas le tocó otro mensaje, uno más difícil, pero uno más valioso. Es importante decir, porque le tocó la proclamación del juicio de Dios sobre su pueblo, aquellos que le habían dado la espalda a Dios. Leímos hace poco Isaías capítulo 1, versículo 4. Esta es la descripción. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ese es el mensaje duro que inició proclamando Isaías. Un juicio severo, inclusive fulminante. Si se adelanta al capítulo o al versículo 9 del capítulo 6, verá a qué me refiero. Isaías 9:6. Sabemos que tenemos la visión del Señor alto y sublime, y lo largo de su vestimenta llena el templo, y escuchamos la voz de los serafines diciendo: Santo, Santo, Santo. Y ante esa manifestación, el profeta Isaías, un aristócrata muy bien educado, se encuentra diciendo: ¡ay de mí! Soy pecador, soy deshecho, porque ando con pueblo
de labios impuros. Y vemos que el Señor le toca con un carbón encendido y le dice ya, ahora, ¿quién irá en pos de mí? Y él dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Y cuál es el mensaje que le toca dar? Versículo 9, Isaías 6. Y dijo, anda y vi este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Nota el tenor, versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El mensaje era fulminante, mis amados hermanos. El juicio era irretornable. Tanto así que Isaías lo comprende y pregunta al Señor, Señor, ¿por cuánto tiempo eso? ¿Por cuánto tiempo? Usted hasta inclusive probablemente podrá sentir el corazón del profeta al hacer la pregunta, porque obviamente es un mensaje duro. El mensaje es hasta que no quede nada, en resumidas cuentas. Hasta que no quede nada en pie. Sin embargo, al mismo tiempo, el Señor anuncia la preservación de un remanente. Y ese remanente, mis amados hermanos, es la simiente santa. Simiente santa que incluye a los hijos de Israel, desde luego, pero tiene un alcance mayor, incluyendo a los gentiles. Isaías capítulo 10, versículo 21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá a Dios fuerte. De nuevo hay un mensaje de juicio, pero al mismo tiempo hay un mensaje de esperanza para una simiente santa que el Señor está preparando. Pero de nuevo, nunca olviden, mis amados hermanos, el problema no es externo a la realidad del corazón caído en pecado. El problema de la humanidad se ve reflejado en malos gobernantes, en corrupción, en pecado, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, la raíz de todos esos problemas es una: el darle la espalda a Dios. Y esa misma razón por la cual el mensaje de Isaías era relevante para el pueblo de Judá y es relevante para usted y para mí hoy, porque el problema sigue siendo el mismo. Siglos después, el mundo está en tinieblas. Siglos después, no hay luz. Y es importante destacar, mis amados hermanos, que es posible que aquellos que se consideran pueblo de Dios se encuentran en tinieblas. Por ende, mis amados hermanos, la oscuridad no sería permanente sobre la región. La profecía hecha aquí iba a tener cumplimiento más adelante, no en los días de Isaías, sino mucho después, para darnos también a comprender, mis amados hermanos, que la solución no era más armamento para los asirios, ni más municiones para luchar contra los babilonios, sino que el problema encontraría solución en un indefenso bebé, pudiéramos decirlo así. Y que la solución del problema se encontraba en un nuevo reino, en una nueva humanidad. Lo que me lleva a un pueblo iluminado. Saben, mis amados hermanos, que entre los reformadores había unas palabras en latín que resuenan hasta hoy. De hecho, ese es el lema del seminario donde me encuentro. Las palabras en latín son post tenebras, lux. Luego de las tinieblas, luz. Y para los reformadores es significativo. De hecho,
Algunos de ustedes recordarán que la Edad Media se conoce a veces como la Edad Oscura, la época negra. Y la razón de eso no es porque no sucedieran cosas buenas o que no hubieran avances significativos en la sociedad, sino que era un periodo de oscuridad espiritual, tal como el tiempo que vivimos hoy y que se vivió en los días de hoy. La misma razón. Sin embargo, mis amados hermanos, los reformadores vieron la luz del Evangelio brillando en esa época negra. Y la luz del Evangelio iluminó el mundo. De modo que dejó llamarse era negra o era tiniebla, sino que vivimos otra época a raíz de la reforma. El mismo principio es evidenciado aquí, mis amados hermanos. El versículo 2 nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esa profecía estaba dirigida a esa simiente santa que el Señor iba a preservar. No en los días de Isaías, sino 700 años después. Ahora, la situación espiritual que acabo de mencionar nos permite comprender o apreciar aún mejor el consuelo que vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Mucha tiniebla significa muerte, pero a esa tiniebla hay luz. Mis amados hermanos, otra cosa que quisiera que observaran allí, que los verbos del versículo 2 están conjugados en pasado. ¿Se ha dado cuenta? Y es interesante que estos verbos estén conjugados en pasado, porque estas cosas no han sucedido aún. Estas cosas están por suceder. Todavía no ha nacido el niño al momento en que se escribe esto, el Mesías prometido, debemos decirlo así. Aun cuando el texto habla de cosas por venir, están descritas como sucedidas y tiene el propósito de afirmar, de traer certeza. Lo que hemos estado hablando en escuela dominical, mis amados hermanos, que se fundamenta en la fidelidad de Dios. Es la certeza de que todo lo descrito aquí, todo lo que ha de suceder, todo lo profetizado, es el resultado del decreto divino de Dios. Y note lo que dice la última parte del versículo 7 de nuestro texto. Léalo conmigo. La última parte del versículo 7 dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios obrará de tal manera que traerá aquello que ha anunciado. Y en este caso particular, mis amados hermanos, eso que anunció es luz en medio de las tinieblas. ¿Cuáles son los efectos de la luz, mis amados hermanos? El primero es que la luz trae restauración. Mira el versículo 3. Ya aquí el profeta se está explayando en el resultado de la luz venida a su pueblo. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Cuál es el punto aquí, mis amados hermanos? Dijimos que el pueblo iba a ser mermado, prácticamente aniquilado por el juicio. No obstante, a partir de la simiente, Dios establece y expande un nuevo reino que no está restringido a unos pocos, pero que serán muchos, incluyéndolo a usted y a mí. El Señor cumple o restaurará el reino a la gloria y el esplendor que ha sido llamado. No solamente trae restauración, sino que también nos trae la luz, alegría. Es un fenómeno interesante. En estos días, en la región donde vivo, hay apagones. Se han dado apagones con cierta regularidad. Uno como este.
se vuelve complicado cuando estamos trabajando, ¿cierto? No obstante, usted se ha fijado, hermano, cuál es la reacción de todo individuo cuando se va la luz y cuando regresa la luz. Cuando se va la luz, todo el mundo dice, ¡ah! Y cuando regresa la luz, algunas personas hasta gritan, ¡güey! Llegó la luz. Es una reacción natural. Y desde esa perspectiva, puedo metaforizar, mis amados hermanos, que la luz de Dios trae verdadera y duradera alegría. ¿Qué es lo que experimenta o experimentaría este pueblo en la restauración? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se multiplicaba la gente y se aumentara la alegría? Sería el obrar de la luz que se nos describe aquí. ¿Qué hizo la luz? Versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y hay dos cosas que nos deben venir a la mente, que es una obra de la luz que trae gozo y restauración. Si usted recuerda, estamos en la serie del Éxodo, donde este lenguaje de yugo, este lenguaje de vara sobre el hombro es común. Y se nos está hablando, mis amados hermanos, en ese mismo sentido de la obra de Dios en favor de un pueblo oprimido por una carga horrible. Eso en primera instancia. Pero el Señor apunta el láser un poquito más mediante el Espíritu Santo y nos dice que Él quebró el yugo y la vara de su hombro del pueblo, como en el día de Madián. ¿A qué se refiere aquí con el día de Madián? Aquí es más atrás en el Antiguo Testamento, nos devuelve los días de los jueces. En particular el juez Gedeón. Gedeón que estuvo luchando en ese momento precisamente con los madianitas. Y la historia de Gedeón tiene muchas similitudes con esta. Primero, Gedeón pidió señal para saber que Jehová estaba con él. Dios le ofreció señal al rey y el rey no quiso señal. Y el Señor dijo, bueno, yo mismo te voy a dar la señal. ¿Cuál fue la señal? Es aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, hermano, noten, porque aquí algo puede pasar por alto. En los días de Gedeón, la solución no vino por un ejército numeroso, ¿cierto? Aunque los madianitas eran innumerables prácticamente, ¿con cuántos hombres hizo la guerra? 300 hombres. Para recordarnos que no es por espada ni por ejército, sino que por el poder del Espíritu. Que la obra de redención del Señor iba a venir a través de actos que parecían insignificantes. Porque para los madianitas, esos 300 hombres ahí, 300, eso lo despachamos en 15 minutos. Pues ¿sabe qué pasó, hermano? Con un poco de lámpara y con una trompeta destruyeron al imperio madianita en el momento. Y noten, hermano, con lámparas, o sea, prendiendo la luz en la noche, con luz. ¿Okay? La misma manera o el mismo principio aplica aquí. El rey de Israel tenía que aprender, igual que Gedeón, a confiar en Jehová, y él prefirió confiar en los sirios. ¿Y saben qué? ¿Por qué lo quiso hacer? Porque le dijeron, bueno, tú tienes un problema con los asirios, y el Señor le dice la solución y la señal es un niño. Y probablemente el rey hubiera hecho lo mismo que usted y yo. ¿De qué me sirve a mí un niño en estas circunstancias? Estoy rodeado a la derecha, estoy rodeado a la izquierda, atrás y adelante por un ejército, y el Señor me dice que me van a mandar un niño. ¿Sabe por qué? Porque las soluciones del Señor parecen insignificantes, pero son poderosas. Y la lucha que iba a lidiar el Señor tiene repercusiones poderosas. De igual manera, mis amados hermanos, usted y yo podemos pensar
¿Qué sirve un niño en nuestras luchas y en nuestras circunstancias? ¿Cuál es la bulla? Bueno, ese niño significa todo. Todo. Es la evidencia del poder de Dios. No solamente un acto de redención, sino también un acto de que se nos recuerda que hemos de confiar en Jehová siempre. Él es nuestra única esperanza. No hay cosa que usted y yo podamos hacer que reemplace la mano de Dios en favor suyo. En ese periodo de los madianitas había corrupción. En ese periodo de los israelitas en Judá había corrupción y sigue siendo la misma hoy. Oscuridad. Pero el Señor brilla su luz precisamente en lo más profundo de la oscuridad. Y piensen, hermano, hay veces que tenemos que pasar oscuridad para poder entonces apreciar la luz. A veces tenemos, o a veces no, a veces el Señor, yo no, a veces el Señor nos hace ver la dificultad para que podamos entonces apreciar la luz. Por eso les decía que cuando la luz está prendida siempre, todo parece que está bien, tendemos a infravalorar la luz hasta que alguien apaga la luz. Creo que puedo ponerles otro ejemplo más, y perdónenme, hermano, porque es la intención que tengo de que esto quede en sus corazones. Saben ustedes, mis amados hermanos, que cuando Isaías es llamado, el rey en ese momento era Usías, y Usías trajo paz al reino, tanta paz que todos los territorios que habían perdido de la época salomónica y davídica lo habían recuperado. Había paz, no solamente en la nación, sino a nivel regional. Toda esta paz, de nuevo, traída por Dios. Pero ¿qué hicieron los hijos de Dios con la paz? Pensaron que podían coger a Dios de la mano. Y en vez de dar gracias a Dios por la luz en medio de su pueblo, dieron la espalda a Dios. Y a veces en tiempo de bonanza eso es lo que nos pasa a todos. Le damos la espalda a Dios. Y a veces Dios tiene que usar métodos. Tiene que apagar la luz para que nos demos cuenta de que Él es la luz. Versículo 5 en nuestro texto. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la profecía que haría la luz? La luz acabaría con la guerra. Y de hecho, hermano, ya ahí sabemos que no se podía estar refiriendo solamente al acto bélico en el que se encontraba el pueblo. ¿Por qué? Porque bueno, después de esa guerra siguieron otras, y después de esa otra siguieron otras más, y después de esa otra siguieron otras más, después de esa siguieron otras más. Llegamos a la Primera Guerra Mundial, llegamos a la Segunda Guerra Mundial, y dice la Escritura que seguiríamos oyendo de guerras y rumores de guerra, y eso no es el fin. De modo que no se nos puede estar diciendo aquí que se acabaría este conflicto bélico, sino que nos apunta al fin escatológico de toda la guerra, de toda la lucha y de toda opresión. La luz rompería el yugo de aquello que oprimía al pueblo de Dios. Y la pregunta para usted que me escucha: ¿qué es lo que le oprime a usted hoy? ¿Qué es lo que lo agobia? ¿Qué es lo que le quita el sueño? ¿Qué es lo que le hace deprimirse? ¿Qué es lo que lo hace llorar? La profecía dice que la luz llegada quitaría todo eso. No solamente eso, acabaría con la opresión del pecado, porque lo haría desde la raíz, y acabaría con la guerra, como leímos, sin levantar un fusil, sin hacer bulla, por la obra del Hijo. Y esto me lleva, mis amados hermanos, a la identidad de la luz.
La luz traería una importante victoria, como les dije. Traería alegría porque destruiría al opresor. Traería alegría y multiplicación porque eliminaría la guerra. ¿Quién es la luz? Y todos ustedes lo saben, ¿cierto? Pero es importante ratificar que lo sabemos porque la Escritura lo declara y el Nuevo Testamento nos lo ratifica. Los judíos lo siguen esperando. Nosotros estamos esperando que regrese. Ellos están esperando la primera. Vino y se fue. Nosotros estamos esperando su retorno. Miren lo que dice Mateo 4, versículo 15. Y noten la palabra que utiliza Mateo. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. ¿Cuáles fueron las primeras tierras que iban a hollar los asirios? La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Al otro lado del Jordán de Galilea de los gentiles. Dice esto, hermano, esto es justo después de que saliera el Señor de la tentación. Note lo que dice el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Qué está citando Mateo aquí, mis amados hermanos? Isaías 9:6, mis amados hermanos. Isaías 9:2, perdón. Y note lo que dice el versículo 17, porque aquí lo quiero llevar. Desde entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Comenzó Jesús a predicar y a decir el mensaje del reino, el evangelio del reino: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque llegó la luz. Y mis amados hermanos, de eso se trata todo. La oscuridad es muerte, la luz es vida. La luz es Dios. Dios es luz y no hay ninguna sombra, no hay ninguna tiniebla en Él. Y Él es quien se entregó a sí mismo para que los que estén en tinieblas tengan luz. Usted y yo estábamos incluidos, mi amado hermano. Por eso es de rigor la celebración de este evento. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas que sucediera, mis amados hermanos, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y todo esto para recordarle, mi amado hermano, que si hay algo que no puede variar en esta celebración, es que todo es acerca de Cristo. Amén. Porque la luz resplandeció en nuestros corazones. Piensen un momento, hermanos. Dice la Escritura, en el primer día el Señor hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y estaba oscura también. Ahora le hago la pregunta, hermanos. El Señor pudo haber creado todo completo, ¿cierto? Inmediatamente pudo haber hecho, o sea, toda la tierra, todo el mundo armado de una vez. Él tenía el poder de hacer eso. Bueno, tiene el poder de hacer eso. No pudo haber pasado. Pero hay una razón por la que no lo hizo, hermanos. Para recordarnos que Él es la fuente de luz. La tierra no podía tener luz por sí misma. Así como tu corazón y el mío no pueden tener luz en sí mismo. Lo que sí pueden tener es tiniebla. Yo no puedo alumbrar mi luz. Dios tiene que alumbrar la luz. Y la alumbra mostrándome la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso nos dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, aquí es importante notar, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. El hecho de que haya sido nacido nos apunta inmediatamente a la señal de Emmanuel, Dios con nosotros, y el hecho de que nos es dado nos habla de que es un don de Dios. Es una obra de gracia de Dios en darnos un rey para su reino. Y como ya mencioné, mis amados hermanos, la solución de la oscuridad de nuestro tiempo, de nuestros días, sigue siendo la luz de aquel niño. Note cómo se le describe, cómo será llamado por quienes experimenten la luz. Admirable consejero. Sé que en alguna de sus Biblias dice admirable, consejero, No obstante, aun cuando eso pudiera ser plausible, consideramos que la traducción más literal sería la de admirable consejero. No obstante, ya sea que usted lo quiera con coma o sin coma, ese título de admirable consejero es en referencia a una sabiduría que no es humana, a una sabiduría que es sobrenatural. Es más, piénselo por un momento, hermano, de qué carecían muchos de los reyes que precedieron, o no precedieron tanto, que siguieron a David, por ejemplo. Falta de sabiduría. Sube Salomón al trono y dice: lo primero que yo necesito es sabiduría. Dame sabiduría. El rey o la luz promete ser nuestro admirable consejero, portador de la sabiduría de Dios. Note, por ejemplo, Isaías 11, versículo 2, cómo se nos describe al Mesías. Isaías 11:2. Y reposará sobre él, ¿qué cosa? El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es en referencia al Mesías. 1 Corintios 1:24 nos dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo nos aprovechamos del llamado del admirable consejero? ¿Cómo nos aprovechamos del consejo? Bueno, lean su Biblia, Isaías capítulo 8. ¿Saben cuál es el problema del pueblo de Israel? Habían abandonado el consejo del admirable y se habían ido al consejo de las naciones. Que me aconsejen los asirios, que me aconsejen los sirios. Inclusive los israelitas estaban consultando hechiceros y brujos en esa época. Eso lo puede leer a partir del versículo 9 en adelante. Y notará que Isaías hace la pregunta: ¿acaso consultarán adivinos y hechiceros? El que hace eso no le ha amanecido o no ha visto la luz. ¿Sabe lo que hacen los que han visto la luz? Dice Isaías: a la ley y al testimonio, a su palabra. Buscamos el consejo de Dios, mis amados hermanos, en su palabra. Estamos diciendo que amamos al Dios encarnado, pero lo consideramos admirable consejero, o estamos haciendo como los israelitas, buscando consejo en cualquier otro lado. De nada sirve las luces, que por cierto hablan de que estamos en oscuridad y necesitamos luz, ¿cierto? Pero de nada sirven las luces, de nada sirve el arbolito, de nada sirve toda la parafernalia si no tomamos el consejo del admirable. No solamente se nos presenta como admirable, sino que se nos muestra también como Dios fuerte. Y ahora, mis amados hermanos, aquí nos está refiriendo a su capacidad o la capacidad de la luz de ser omnipotente. Eso ya lo tenemos de fábrica en el chip. Él es omnipotente. Pero la referencia aquí es de que Él es un guerrero que lucha
Él es un guerrero que conquista, y por eso se nos describe como Jehová de los ejércitos. Cuando vemos el Apocalipsis y se nos habla de la segunda venida, ¿viene un bebé? No, viene un guerrero a establecer o a consumar su reino. Él cumplirá su propósito y no habrá fuerza del mundo, demonio, que lo pueda impedir, porque Él es Dios fuerte. Él es su Dios fuerte, mis amados hermanos. Él cumplirá su propósito. Por eso yo puedo confiar en Él. No solamente se nos dice que es Dios fuerte, sino que es Padre eterno. Y para algunos hay un problema ahí, porque ¿cómo que Padre si Él es el Hijo? ¿Cómo es eso si el Padre, el Hijo, el Hijo? ¿Cómo que aquí es Padre eterno? Es una referencia al Hijo, mis amados hermanos. Y la referencia al Hijo tiene que ver con el cuidado, protección que Él dará a su pueblo. Permítame ponerle un ejemplo, espero que lo pueda ver conmigo aquí. Isaías capítulo 8, versículo 18. Saben que los hijos de Isaías iban a hacer una señal de la obra de Dios en medio de su pueblo. El versículo 18 dice en Isaías 8: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Todo lo que tendría que ver con los hijos de Isaías, los nombres, todo el contexto era una señal para el pueblo de Israel. Pero noten cómo esta frase de Isaías es utilizada en el Nuevo Testamento y cómo la cita el Señor Jesús en la pluma del autor de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 13. Dice el texto en Hebreos 2:13: y otra vez, esto es Cristo hablando, mis amados hermanos, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Él está citando aquí a Isaías. Recuerdan, mis amados hermanos, cuando el Señor en su ministerio está caminando, llega a Jerusalén y mira la ciudad y dice: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise hacer qué cosa? Recogerte, ponerte bajo mis alas, mas no quisiste. Mas no quisiste. No fue lo que quisieron, no fue su voluntad, mis amados hermanos. Esta es la evidencia del cuidado paternal que nos da nuestro Dios. La tercera, o mejor dicho ya la cuarta, Él es príncipe de paz. Príncipe de paz. Y esta paz, mis amados hermanos, es reconciliándonos con Dios primero. Y en virtud de nuestra reconciliación con Dios, tenemos reconciliación con todos los hombres. Este es el principio de lo que hemos estado viendo en los 10 mandamientos, ¿cierto? Una correcta relación con Dios resulta en una correcta relación con el prójimo. Y a esto es lo que se refiere con príncipe de paz. No es que Él hará paz, sino que Él es paz. Es inherente en Él. Es el resultado de su obra. Esa obra de Padre eterno, de Dios fuerte, es la paz. Mis amados hermanos, al reconciliarnos con Dios, trae paz para con Dios. Y mis amados hermanos, esa es la meta de la redención: paz con Dios. Nunca olvide eso. Gálatas 4:4 lo hemos leído un par de veces hoy. Versículo 4 de Gálatas 4: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito, mis amados hermanos? Para que redimiese a los que estaban
bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y no, de nuevo, hermano, esto lo está apuntando a una nueva humanidad, a una nueva creación en Cristo Jesús. Y lo delatado de su imperio, versículo 7, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. En justicia y en juicio. Él nos vino a traer la verdadera justicia delante de Dios. Mis amados hermanos, quisiera recordarles, antes de cerrar, que lo que celebramos en la encarnación es mucho más de lo que propone la segunda y la tercera Navidad. La luz proviene de Dios. Yo soy incapaz de alumbrarme. Yo no me puedo alumbrar. Usted no se puede alumbrar. Si la luz no brilla sobre usted, créame, morirá en tinieblas. Pero si la luz brilla, haga como dice el Señor, acerquémonos a Él en arrepentimiento y fe, porque lo que Dios provee en la encarnación es lo que Dios pedía. ¿Saben qué Dios pedía, hermanos? Justicia de su ley violada y pisoteada. Y la única opción que había era una de dos: muerte para los violadores o gracia para los redimidos. Y usted, por la luz, no encontró muerte, sino que encontró gracia, porque Dios proveyó en Cristo la justicia perfecta, mis amados hermanos. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, no fue solamente para que usted estuviera feliz y parqueando con la gente. Vino primeramente, mis amados hermanos, para que usted tuviera entrada al cielo. Y déjeme decirle que sin entrada al cielo, no me importa qué tan feliz usted se sienta, usted no es feliz. Porque fuimos creados para estar completos en Él. Y mientras no estemos completos en Él, estamos incompletos. No me interesa cómo lo disfrazan. La realidad es de que solamente en Él tenemos acceso al cielo, y no solamente a la morada eterna y celestial, sino a la herencia eterna. Es lo que tendemos a olvidar, mis amados hermanos. ¿Sabe que también tendemos a olvidar? Recordando nuevamente el título, no solamente no nos podemos alumbrar nosotros mismos, sino que tampoco hay ilusión sin Cristo. Toda ilusión fuera de Cristo es vana. Toda ilusión fuera de Cristo es inútil. Solamente en Cristo hay propósito, y aparte de propósito hay felicidad plena. Sin Cristo no lo hay. Quisiera concluir citando al hermano John Henry Newman. ¿Y cuál es nuestro llamado a los que estamos aquí? Primeramente, no olvidar el valor de la luz, no infravalorar la luz de Cristo en nuestras vidas, evitar ser presa de la segunda y la tercera Navidad, y que podamos con nuestros corazones hinchados, henchidos, celebrar lo que es. Hagámoslo en familia, hagámoslo en amor, hagámoslo en la congregación, pero lo que es, sin olvidar que sin importar su opresión, sin importar sus circunstancias, Dios envió un Salvador, y que tenemos guianza y luz para nuestro caminar. Ora de esta manera el hermano: guíame tú, densa es la noche y lejos está mi hogar, guíame tú, guarda mi pie, no pido ver el futuro aún distante, me basta con saber qué paso es el que ahora debo dar. Si conocemos la luz,
andemos en luz. Y si andamos en la luz, como Él está en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y tenemos comunión los unos con los otros. Señor lo bendiga ricamente, hermanos. Estemos orando. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos en la ausencia de luz la importancia de la luz. Gracias por tu pueblo aquí reunido. Gracias porque tú has enviado un Salvador. Gracias, Señor, porque tú de toda lengua, tribu, nación separaste un remanente, una simiente santa para tu gloria. No porque hubiera mérito en alguno, no porque uno fuera alto, flaco, como queramos decir, Señor, simple y sencillamente por gracia, por amor. Nos concediste en Cristo lo que no merecíamos. Y aún cuando te dimos la espalda, luz brilló sobre nosotros. Gracias por Cristo. Ayúdanos a recordarlo, mis amados hermanos, ayúdame a recordárselo a mis parientes, ayúdame a recordárselo a mis vecinos. La luz vino. Cristo es el Salvador del mundo. Hay esperanza para el pecador. Ayúdanos a recordarlo, Señor. Ayúdanos a proclamarlo también. Que no sea solamente algo privado, sino que lo podamos compartir. Todo esto te lo pido, Padre. Y te doy las gracias por tu misericordia y tu gracia. En Cristo Jesús.